Buenas tardes, hermanos. Gusto en saludarles a cada uno de ustedes. Vemos con alegría del corazón cada vez este templo, cada vez más como antes. Como antes siempre estaba lleno, ahora lo vemos nuevamente así que damos gracias al Señor porque Él pone el querer como el hacer también por su buena voluntad, y eso implica también que ustedes puedan estar acá. Hemos estado estudiando la carta, el libro de los Filipenses. Ya vamos en el versículo 18 y ahora es el turno de avanzar un poco más del versículo 19 al versículo 20. Y antes vamos a hacer un pequeño repaso para que podamos comprender ya lo que veníamos estudiando. Vimos del versículo 15 al 18, ¿se acuerdan? Bueno, fue harto tiempo atrás, así que quizás no se acuerden. Del versículo 15 al 18, y el tema era gozo por anunciar a Cristo. Gozo por anunciar a Cristo. Vimos que habían dos grupos de hermanos que predicaban a Cristo, que anunciaban a Cristo. Los que anuncian a Cristo por contienda. Eso fue el primer grupo de hermanos que vimos. El prestigio personal de estos hermanos que ya estaban allá en Roma y se vio afectado cuando Pablo llegó a Roma. Aun cuando Pablo estaba, ¿cierto?, entre cadenas, ellos vieron amenazados el liderazgo de ellos, la fama que ellos, entre comillas, tenían, se vio amenazado. Y ellos entonces comenzaron a desviarse y a no a predicar ya a Cristo correctamente, sino que ellos lo empezaron a hacer por contienda, por envidia. La fama del apóstol Pablo entre los creyentes y en la misma ciudad, en Roma, entonces estaba creciendo, y estos hombres, con su forma de poder predicar, con su forma de evangelizar, de llevar el nombre de Cristo, no estaban buscando la gloria de Dios, recordábamos. Ellos estaban buscando su propia gloria. Veíamos también que no podíamos descalificar a este grupo de hermanos como si fueran no creyentes, porque el contenido de su predicación era buena, era el correcto, pero las motivaciones que ellos tenían eran los incorrectos. Pero había otro grupo de hermanos, ¿cierto?, los que estaban ahí también. No solo podrían estar estos grupos de hermanos que predicaban a Cristo por contienda, por envidia, sino que había un grupo que lo hacía por amor. Y esta es la motivación correcta, esta es la motivación que viene de Dios hacia nosotros, y es la motivación correcta por la cual nosotros debemos predicar el Evangelio. Estos hermanos que lo hacen por amor ven las limitaciones que tenía Pablo, ¿cierto? Porque Pablo estaba entre las cadenas, no podía predicar como a él le gustaría, me imagino yo, libremente. Estos hermanos aprecian esta dificultad en la cual Pablo se encontraba, y ellos hacían la tarea que Pablo hubiera hecho si él estuviera libre. Y al final veíamos que en todo esto, Pablo, de igual forma, él podía reconocer que Cristo era anunciado. El versículo 18. De todas maneras, dice al final, dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto era lo que verdaderamente le importaba a Pablo, que Cristo fuera anunciado. Y eso es la invitación que yo también les hacía, lo que también debería importarnos a nosotros, que Cristo sea anunciado, que Cristo sea proclamado en todo lugar donde estemos, donde Dios nos ha puesto, que en ese lugar también el nombre de Cristo sea proclamado, sea anunciado por nuestras vidas, en nuestra forma de comportarnos, y también, ¿cierto?, por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros hablamos respecto del nombre de Cristo. Pablo no reclamaba ningún derecho para sí, ni siquiera se quejaba de actuaciones impropias contra él, sino que manifestaba gozo a ver que Cristo era anunciado mucho más que antes. Y ahora llegamos al punto del tema de que vamos a ver el día de hoy, del versículo 19
en adelante, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No sé si ustedes vieron todos la película del Peregrino. ¿Algunos lo vieron? Bueno, los que no lo han visto, les recomiendo que lo puedan hacer, que puedan ver la película El Peregrino. Es una película muy buena, que enseña, ¿cierto?, cómo es el camino del cristiano. Desde antes de nacer hasta que llega a los pies de Cristo finalmente, ¿cierto?, que conoce a su Salvador. Toda esa travesía se cuenta en el libro del Peregrino, que después fue, cierto, película, ahí me estaba corrigiendo mi esposa, fue libro, cierto, y después lo hicieron película. Está disponible en YouTube abiertamente, así que está animado también, así que lo invito a que lo puedan ver. Bueno, en esta historia se cuenta, hay una parte de la historia de este libro en la cual el principal actor, que se llama Christian, se encuentra con un amigo. Por fin se encuentra con un amigo, ¿cierto? Porque fue toda su travesía lo hizo solo hasta que al final se encontró con un amigo llamado Fiel. Y se encontraron y después vino Evangelista, habló con ellos y Evangelista le dice que el camino de las dificultades recién está comenzando. Aún vendrás más dificultades. De hecho, quizás en estas dificultades que pronto vendrán, algunos de ustedes va a padecer. Le van a pedir la vida. También le dice que en esas dificultades ellos puedan permanecer fiel. Le dice, hay un camino que se llama, el camino, y dentro de ese camino hay un pueblo. Y en ese pueblo está un grupo de personas, ¿cierto? Un grupo de personas que asemeja a lo que está hoy día en este mundo, que es el camino de la vanidad. El camino de la vanidad. Y él le dice que, el evangelista le dice que no hay otro camino, no hay otra forma de pasar, no hay otra forma de llegar, ¿cierto?, a la meta, sino que a través de ese camino. No lo invita obviamente a pasar, que ellos se vayan hacia la vanidad, sino que ellos tenían que luchar. Venían problemas, venían dificultades, y a eso se está refiriendo el evangelista. Venían problemas, venían dificultades, y eso no estaba en el control de ellos. Ellos tenían que enfrentar esas dificultades, tenían que enfrentar esos problemas. Y en ese contexto él les dice que podrían ser afligidos más allá incluso de sus fuerzas, dando testimonio de fe incluso con su propia sangre. Esto finalmente ocurrió. Si alguno se leyó el libro, me está siguiendo la historia, finalmente ocurrió. Fiel fue sacrificado, pero en su sacrificio sembró una semilla. Al menos se reconoce una semilla. Y dio esperanza a los que estaban allí, porque esa semilla también, dijo, todo el pueblo está como preguntándose. Todo el pueblo ya no está sometido en su vanidad, sino que por el testimonio del sacrificio de este hombre fiel, muchos podrían alcanzar salvación. Dice el libro de Hechos, desde el versículo, Hechos 12, versículo 1 al 4, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua.
Entonces fueron encarcelados Jacobo y Pedro, y al igual que la historia del peregrino, uno había sido sacrificado, Jacobo. Jacobo había sido sacrificado, pero él había permanecido fiel al Señor, aún en las dificultades. Después vamos a continuar con esta misma historia. Al parecer y con seguridad más bien, vemos que el sufrimiento está en el camino de nuestro peregrinaje hacia la tierra prometida. No se puede rodear esta ciudad de sufrimiento, no se puede saltar esta ciudad de sufrimiento, sino que fue construida justo en medio de donde nosotros tenemos que pasar. ¿Qué haremos nosotros? La pregunta, ¿cierto?, no es si va a estar allí o no para nosotros. La pregunta es, ¿qué haremos cuando nosotros estemos allí? Cuando nosotros nos veamos enfrentados a sufrimiento, cuando nosotros nos veamos enfrentados a dificultades. Pablo dice entonces en el versículo 19, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo venía hablando del gozo, ¿cierto?, por el anunciar a Cristo, aunque existían motivos equivocados por anunciar a Cristo. De todas maneras, decía él, Cristo era anunciado. Ahora volvemos al punto en el que Pablo se encontraba. Recordamos, ¿cierto?, que Pablo, antes de llegar a Roma, él sufrió penalidades. Desde el Hechos capítulo 21 nosotros vemos toda la vida de sufrimiento de Pablo hasta Hechos 28, el capítulo 28, vemos toda la vida del sufrimiento de Pablo. Si quiere usted después allá puede estudiar con detalle cómo fue la vida de sufrimiento de Pablo. Pero Pablo, como lo dijimos también anteriormente, Pablo no pone nuestra vista en la vida de sufrimiento de él, y eso lo podemos ver en el versículo 12 anteriormente, cuando dice: las cosas que me han sucedido no abundan más en su sufrimiento. Pero Pablo estaba en la cárcel y está dando a conocer su situación en esta cárcel. Estaba privado de libertad. Ya había pasado algún tiempo en esa condición. Y el texto que estamos estudiando dice, comienza diciendo porque sé. ¿Cierto? Esto porque sé une el texto anterior de lo que ya venía diciendo Pablo respecto al gozo que traía a su vida y que el Evangelio siga progresando. Pablo también sentía gozo respecto de su futura liberación de su encarcelamiento. Pero a no confundirnos nosotros con el hecho del gozo por su liberación física solamente, más bien el gozo primario de él, el gozo principal era que a causa de su libertad esto resultaría en beneficio de la obra del Señor. Pablo estaba muy seguro de respecto de su liberación o su salvación, con la expresión en el versículo 19. Y esta palabra que ocupa él en cuanto a salvación o a liberación también se puede referir a la liberación que ocupa en el versículo 19 al final, también puede referirse a salvación. O se ocupa la misma palabra en griego, soteria, y tiene al menos estas dos implicancias, liberación física o liberación espiritual. Se usa, por ejemplo, como liberación física en Hechos 7:25, que Dios le había dado libertad, ¿cierto?, al pueblo de Israel por mano de Moisés, o libertad espiritual, como en Hechos 4:12, cuando reconoce en Cristo que en ningún otro hay salvación. Entonces la salvación soteria se usa en la liberación también material del cuerpo, de los peligros, de las aprensiones que nosotros podamos sufrir. Y por supuesto todo parece indicar que a este último se está refiriendo Pablo, a la liberación física de él. Yo le decía anteriormente, pero no nos confundamos, porque las ganas que tenía Pablo de su liberación física es que libraría a muchos de la esclavitud espiritual.
Ese era el propósito, por eso Pablo podía tener gozo y también libraría a algunos de la aflicción temporal del cuerpo, para llevarlos también a ellos al mismo sentir que Pablo tenía. Porque podíamos ver que Pablo era un hombre que disfrutaba del Evangelio de Cristo, lo podemos ver. De hecho, esta carta es una carta reconocida como la carta del gozo, donde muchas veces se menciona el gozo. Entonces Pablo experimentaba realmente esa plenitud que nuestro Señor también nos dejó, ¿cierto? La vida en abundancia que el Señor nos dejó. Pablo lo podía disfrutar y quería también extenderlo. La pregunta, hermanos, ¿gozas tú, hermano, de esta libertad de la aflicción del cuerpo, por ejemplo? Porque muchas veces nosotros, ¿cierto?, luchamos contra enfermedades, muchas veces nosotros luchamos contra problemas, luchamos contra diferentes tipos de aflicciones. Muchas veces estas enfermedades, estas aflicciones, estos problemas, muchas veces a nosotros, ¿qué nos causan? Desesperanza, ¿cierto? Como que nos nublan la vista, como que no vemos tan claramente. Cuando lo que nosotros verdaderamente en estos momentos, en estas aflicciones, en estas dificultades e incluso en enfermedades, nosotros lo que deberíamos ver o lo que deberíamos mantener es la esperanza. La esperanza firme, porque su palabra, que es fiel, que es verdadera, nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10:13, es muy conocido, pero muchas veces muy poco aplicado a nuestra propia vida. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Lo creemos? Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Recordémoslo, hermanos. También recuérdate esta misma palabra del Señor. Cuando estés enfrentando una dificultad, cuando estés en aflicción, cuando incluso tu propia vida sea demandada, recuerda que esta palabra también se aplica ahí. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que, ¿qué cosa? Dará también juntamente con la tentación la salida. Siempre habrá una salida. El enemigo siempre nos quiere nublar, ¿cierto? Nos dice que no hay salida, no hay escapatoria. Pero si recurrimos a la palabra de Dios, si recurrimos al Dios que nos puede ayudar en las dificultades, siempre habrá salida. Yo no quiero minimizar las aflicciones que usted pueda estar pasando, hermano. Dios sabe lo que está pasando en tu vida y yo lo que puedo saber por la Escritura, por la palabra de Dios, es que en esa aflicción te está ayudando. Dios te está ayudando. Y Dios siempre quiere ayudarnos. La invitación es que miremos más allá de nuestros ojos. Me acuerdo de la primera, el himno que cantamos, la primera alabanza al Señor que cantamos, que decía una parte que alzando mis ojos veré las estrellas, pero yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Muchas veces lo cantamos, pero muchas veces poco lo aplicamos a nuestra vida. No nos quedemos con la vista corta, miremos más allá, miremos más bien con los ojos espirituales que Pablo también veía, porque él veía su aflicción, veía todas sus circunstancias, pero ante sus circunstancias él no se quejaba, sino que él incluso tenía gozo en esas circunstancias, pero es porque él tenía la mirada correcta. Y esa es la invitación también para nosotros, para ver que en este caso de Pablo, que cada aflicción y en la de nosotros valdrá la pena al final de nuestra carrera. Nosotros hoy día quizás no comprendemos, no entendemos, pero sin duda, cada aflicción,
al final de nuestra carrera, valdrá la pena. Porque al final Dios nos está preparando para ese encuentro glorioso. Porque Dios muchas veces, si nos manda el camino de la aflicción, siempre va a ser con propósito. Ya sea para transformar nuestras vidas, nuestro carácter, siempre es con propósito. Y ese propósito mayor es que, cierto, nosotros seamos semejantes a la persona de Cristo. Ese es el propósito mayor de nuestros cambios, de parecernos cada vez más y más al aquel que nos salvó, aquel que nos redimió. Sé libre, hermano, y disfruta el viaje como con esa vida abundante que Cristo prometió para nosotros. Ahora, también, y con tristeza lo decimos, ¿cierto? Hay otra clase de esclavitud que es mucho peor, ¿cierto? Hay otra clase de esclavitud que es mucho peor. Y esa es la esclavitud del pecado. Esa esclavitud es letal, esa esclavitud es dañina, esa esclavitud es mentirosa y esa esclavitud es condenatoria. Es condenatoria. Cristo, cuando vino a este mundo para morir en la cruz, vino también para darte esa clase de esclavitud, esa clase de libertad. Cristo lo puede hacer. Hoy mismo puedes ser tú liberado de esa carga. Hoy mismo tú puedes caminar con Dios. Tú que no conoces esta libertad y estás atado a las cadenas del pecado, hoy mismo puedes ser libre. No por tus propias fuerzas, porque la salvación no es por obra, sino que la salvación es por gracia, es por el poder de Cristo, en el nombre de Cristo y solo en Cristo tú puedes ser salvo. Lo veíamos en el libro de los Hechos, el versículo 4, capítulo 4, 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Solo en ese nombre. ¿Qué harás tú que vives sin Cristo? Tú que estás encadenado a tus pecados, que no puedes zafarte, así como nosotros estuvimos en otro tiempo también en esa esclavitud, en esas cadenas que nosotros no podíamos salirnos de ahí. El salmista en el Salmo 40 describe un hecho en el cual el hombre muchas veces grafica en la cual está viviendo, en la cual está pasando su vida. Dice el salmista en el Salmo 40 que el hombre está en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso nadie te puede sacar. Nadie. Ninguna fuerza humana te puede sacar. Con nuestras mejores intenciones nosotros no te podemos sacar de ahí. Pero si tú confías en el Señor, si tú confías en Cristo como tu Señor y Salvador y le entregas tu vida y te arrepientes de tu pecado y de toda tu maldad, el Señor sí te puede sacar. Él sí tiene poder para sacarte del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios te puede conceder mediante el arrepentimiento y fe en el Señor, en quien únicamente se puede obtener la salvación. Te puede conceder libertad espiritual y también vida eterna. Está en su palabra, es su promesa. Si tú acudes con fe, puedes ser también participante de estas promesas. Nuestro anhelo, ¿cierto? Nuestro anhelo y gozo como hermanos en la fe es que tú así lo hagas, que te arrepientas de tus pecados y creas en el Señor Jesús para salvación de tu alma. Nosotros estaremos orando para que el Espíritu de Dios te pueda convencer a ti de pecado, te pueda convencer a ti de justicia, te pueda convencer a ti
de juicio. Pablo no era un hombre egoísta, gozaba de la libertad espiritual que muchos no tenían, de la esclavitud del pecado, por ejemplo, de las mismas mentiras de Satanás, y también quería llevar en ese entonces a los filipenses y llevarnos hoy día a nosotros también a esa misma libertad. Pablo entonces veía que su libertad física era segura e iba a ser provechosa. Nosotros lo podemos ver por la Escritura en el versículo 24 y 25 del mismo capítulo. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahora, para que se cumpliese este deseo, Pablo tenía amigos, tenía hermanos, intercesores por él. Los hermanos filipenses y algunos otros hermanos estaban orando por la situación de Pablo. Pero así también Pablo contaba con la ayuda sobrenatural, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Estos dos recursos del creyente conducirían a Pablo a la libertad. Vamos a ver el primer recurso que Pablo hace mención acá. Dice, porque sé que por vuestra oración, la oración entre Pablo y los hermanos filipenses, nosotros podemos ver, ¿cierto?, por la Escritura, que era recíproca. Pablo oraba por ellos, versículo número 3 y 4, nosotros, ¿cierto?, podemos ver que Pablo oraba por ellos, y ahora vemos que los hermanos filipenses también intercedían ante Dios por la situación de Pablo en la cárcel. La oración de los hermanos filipenses era con un propósito, la libertad de Pablo. Y Pablo lo reconoce así, dice, porque sé, porque por vuestra oración, Pablo entonces conocía el poder de la oración, conocía la eficacia de la oración. ¿Por qué? Porque Pablo mismo era un hombre de oración. Pablo era conocido también por ser un hombre de oración. Cuando quiso ir a Roma, cuando él manifestó su deseo de ir a Roma, y lo hizo en la carta, por ejemplo, a los Romanos, Romanos 1, 9, él dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pero no quiero, hermanos, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto lo había dicho Pablo 3 años antes de llegar justamente a Roma. ¿Vemos que la oración fue respondida de Pablo, de su deseo de ir a Roma? Decimos que sí. Pablo, Dios respondió su oración. ¿Lo respondió inmediatamente? No. Pasaron 3 años, hermanos, hasta que Dios respondió la oración de Pablo. Nosotros, cierto, conocemos que Dios responde de 3 formas, por lo menos. Afirmativa, la que dice cuando dice sí a nuestra oración, cuando dice que no, y cuando nos dice que no esperemos. ¿Y cuál es la más difícil? Cuando dice que es cierto que nos esperemos. Pero Pablo se mantuvo fiel. Él era un hombre de oración. Y Pablo esperó a que Dios respondiera. Vamos a ver más algunos momentos de la vida de oración de Pablo, y si me pueden ayudar a leer, por favor, Hechos 16, 25. Comenzamos. Pero a medianoche,
Ahí nomás, hermano. Ahí nomás. Sí. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo cuando estaba en la cárcel? Versículo 25 dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo, estamos conociendo la vida de oración de Pablo y justamente, coincidentemente, bueno, nosotros conocemos, es cierto que por la Escritura no hay coincidencia en realidad, sino que Dios en su voluntad obrando en toda la Escritura. Y Pablo estaba justamente en su tercer viaje misionero y estaba, fue preso, fue apresado ahí en Filipos, donde estábamos justamente estudiando esta carta. Pablo estuvo ahí preso por predicar el Evangelio de Cristo. Y en su noche de estar ahí en el calabozo con Silas, Pablo oró al Señor, cantó al Señor y los presos los oían. Cuando estuvo en dificultades, Pablo se caracterizó por ser un hombre de oración. Imitemos entonces la vida, ¿cierto?, de Pablo y seamos también nosotros un hombre de oración, que podamos en nuestras dificultades también ser hombres de oración. También imitemos la vida de Pablo buscando la guía de Dios en la oración, no siendo hombres que tomamos decisiones rápidas y sin consultar a Dios y luego muchas veces andamos lamentándonos, ¿cierto?, de las decisiones que nosotros hemos tomado. Yo muchas veces me caracterizo por ser impulsivo y bueno, no lo digo como que si fuera algo bueno, sino que igual después de tomar las decisiones muchas veces después me pregunto si fue la decisión correcta. Y bueno, mi esposa sabe que es así, que hay un instinto de impulsividad en mí en cuanto a las tomas de decisiones. De repente me pongo un objetivo y le doy para allá, pero la invitación es a imitar la vida de Pablo, de oración de Pablo. Porque Pablo, cuando él quiso, no fue a Roma, sino que esperó a que Dios también lo quisiera y lo llevó, ¿cierto?, después a Roma. Y otra cosa muy importante, tengamos confianza en que Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Lo hizo en la vida de Pablo? ¿Se tardó? Sí, pero lo contestó y lo llevó a Roma. Lo hizo también durante la primera iglesia en Hechos 12. Vamos a ver algunos versículos de ahí también, como Dios contesta las oraciones. Hechos 12. Dice versículo 5, por ejemplo, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, y aquí viene una parte media cómica, dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, ¿qué hizo? Con gozo, no abrió la puerta. Todos esperamos que abriera la puerta para poder entrar a ese pobre Pedro que venía, yo creo que asustado de todo lo que le había pasado, porque él venía siendo liberado de la cárcel, ¿cierto? Sino que ella corrió nuevamente adentro, dice el versículo, y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y ellos qué dijeron? Versículo 15. Estás loca. Eso fue lo que le respondieron.
pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos nuevamente le dijeron, es su ángel. Pensaron que Pedro, así como Jacobo, ya había sido sacrificado también y que era su ángel el que andaba ahí. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Cuando fue Pedro encarcelado para matarle, porque ese era el único objetivo por el cual Herodes le había encarcelado junto a Jacobo y había logrado su primer cometido con Jacobo, y el pueblo judío como que se agradó de esto, dice la historia, se agradó de que Jacobo había sido sacrificado, entonces dijo, ahora voy por Pedro, pero no pudo hacerlo porque había una festividad entre medio, entonces dijo, apenas se termina esta festividad, yo voy a sacrificar a Pedro. Eso era lo que él esperaba, eso es lo que estaba viviendo. Pero por la oración de los hermanos que estaban orando fervientemente, fue puesto en libertad. Pero podemos ver un detalle de esta oración. La oración era con total fe. La oración era con certeza. Era una oración más bien débil. Podemos ver el resultado, sí, pero aparentemente fue una oración débil y aparentemente fue una oración de poca fe. Pero, ¿sabe qué, hermano? Aquí viene como la gracia de Dios. Porque Dios igual escuchó la oración, igual Dios respondió la oración de aquellos hermanos. Porque ellos estaban orando, recordamos, ¿cierto?, por la liberación de Pedro. Y cuando llegó a la puerta, dijeron, no es Pedro. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque a pesar de que nuestras oraciones muchas veces son sin mucha fe, Dios igual la escucha, Dios igual responde. Pablo tenía mucha confianza en la oración eficaz de los filipenses y en la de otros hermanos que oraban por él. Ellos habían aprendido de Pablo cuando estuvo en la cárcel. Fue justamente como le decía yo en Filipos, él confiaba en la oración intercesora por él ante el trono de la gracia. Dice Santiago 5, versículo 13 y 16, parafraseando un poco, la oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, hermanos queridos, la invitación es que usted pueda orar, sea destacado así como Pablo, un hombre de oración, un hombre de oración. Y a esto me refiero no como quizás hoy día dicen, hay que diferenciar entre mujer y hombre, me refiero a los dos grupos. Seamos caracterizados por ser hombres de oración. Entonces, por esta oración, Pablo iba a ser liberado y ahora añade, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo no solo confiaba en la oración intercesora de los hermanos de Filipos, sino que también confiaba en la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Suministros es igual esto a la abundante suministración del Espíritu, a la ayuda del Espíritu, a la provisión del Espíritu que tiene cada creyente. Su presencia en nosotros es el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Su presencia en nuestra vida es suficiente para cumplir los propósitos del Señor. Si lo juntamos a esto y conjunto a la oración, hacen un equipo prácticamente invencible. La ayuda del Espíritu Santo siempre estará disponible. Eso incluye en los momentos difíciles. También está la ayuda del Espíritu Santo operando ahí en favor de nosotros. El Espíritu Santo que nos enseña, que nos recuerda la palabra de Dios, el que nos guía a toda verdad. Ese Espíritu Santo también nos está ayudando en las dificultades.
también lo hizo, también operó, ¿cierto? Desde nuestro nacimiento. Así es hasta el final de nuestro día. Incluso, hermanos queridos, el mismo Espíritu nos da la dirección correcta de cómo nosotros orar. Dice Romanos 8:26, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vivamos pues conscientes de la ayuda, de la suministración del Espíritu Santo, para no sentirnos nosotros desamparados cuando vivamos pruebas, cuando vivamos dificultades. Hay una particularidad en ciertos grupos de iglesia, ¿cierto?, que exaltan harto el Espíritu Santo, pero muchas veces en nosotros como que lo dejamos de lado, como que pasa desapercibido en nosotros, siendo que el mismo Espíritu está en nosotros, que nos anhela celosamente. Muchas veces no somos conscientes de que Él está con nosotros, que Él nos ayuda. En los momentos de dificultad, Él te está sustentando, te está proveyendo, te está ayudando, así como lo hacía con Pablo desde la cárcel. Y así podemos, ¿cierto?, entender por qué Pablo podía manifestar gozo, ¿cierto?, aún en las dificultades. Pablo sabía que no iba a ser también defraudado por el Señor. Aún en las peores circunstancias, la oración y la ayuda del Espíritu Santo lo mantenían en esa certeza. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Un anhelo y una esperanza que no avergüenzan, porque están sobre la persona de Cristo. Anhelo del griego, apokaradokia, que significa un vigilar con la cabeza extendida, significa una espera intensa, un anhelo deseoso, indicando como si se estirara la cabeza en una espera anhelante de algo proveniente de cierto lugar. Esto es como, ¿cierto?, lo que vemos también en la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice también Hebreos 11, 26 al 17, si me ayudan a leer, 11, 26 al 27. Por favor, si me ayudan a leer. Teniendo Amén. Amén. Entonces, hablando ahí de Moisés, él decía, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero eso también implica un anhelo de cumplir la obra del Señor en esta tierra, como extender el Evangelio de Cristo a otros que aún no lo conocen. Y acá de esta misma palabra, el prefijo apo, por ejemplo, sugiere abstracción y absorción, y esto es una abstracción de cualquier otra cosa que pudiera atraer la atención y la absorción en el objeto esperado. El apóstol Pablo afirma que es su anhelo ardiente y esperanza que en el lugar de ser avergonzado, Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte, sugiriendo absorción en la persona de Cristo y abstracción de todo aquello que le estorbaba. Pablo sabía perfectamente que su vida no le pertenecía, que su vida ya había sido absorbida por la vida de Cristo. Por eso él
podía abstraerse de todo lo demás y podía fijar su mirada solo en aquel, ¿cierto? Solo en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. La vida de Pablo fue absorbida enteramente por la vida de Cristo, por tanto los deseos, como le decía yo, de Pablo cambiaron. Ahora el anhelo ardiente también forma parte de su gozo. Hacer la obra del Señor, cumplir su ministerio, que Cristo sea anunciado en todo lugar. Pablo, en todo su peregrinaje como cristiano, nunca fue avergonzado por el Señor. Él confiaba en sus promesas. Vemos algunas de ellas. Isaías 49, 23 dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Palabra del Señor. Salmos 25:2 dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Pablo confiaba en que el Señor no lo iba a avergonzar. En las circunstancias más difíciles, incluso Pablo no renegó del Señor, no se avergonzó de Él. ¿Y cómo hacerlo si Él mismo dijo, por ejemplo, en el libro de Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación? Incluso animó Pablo a que, así como él no sentía vergüenza, ¿cierto?, por su fe en el Señor, asimismo él también animó, por ejemplo, a un joven Timoteo. En 2 Timoteo 1:8 y 12 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El tema, hermanos, muchas veces de si nosotros nos avergonzamos o no, es donde ponemos nuestra confianza. Si la ponemos en Cristo, no seremos avergonzados. Antes bien, Pablo se conducía con toda confianza en los caminos del Señor, predicando con gozo el Evangelio, y esto fue durante toda su vida. Pablo tenía confianza porque el Señor estaría con él, y eso era suficiente para Pablo. Y debe también ser suficiente para nosotros, ¿cierto? Aunque todo el mundo esté en contra, y muchas veces la Escritura se caracterizó por el cristianismo solitario. Muchas veces me refiero a que, por ejemplo, en la vida de Noé, cuando Noé tuvo que predicar, ¿cierto?, a Dios, él estuvo solo. Por eso le digo, aunque todo el mundo esté en contra, mantén la mirada en el Señor, porque Él no te va a avergonzar. Si tú confías en Él, no te va a defraudar, no te va a avergonzar. Ahora, ¿eso significa que no habrán aflicciones? Ya vimos que no, ¿cierto? Por supuesto que no, sino que el llamado es, a pesar de las aflicciones, sigamos en plena confianza en el Señor. Ahora, volvemos. ¿Qué estaba pidiendo Pablo a través de esta oración? A través de la suministración del Espíritu, estaba esperando la libertad, ¿cierto?, para que el Evangelio de Cristo siga progresando y alcance a muchos para salvación. Y también, como siempre, que dice el versículo mismo 20, ahí dice que Cristo sea magnificado. Que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Este era el propósito principal de la vida de Pablo. Quería las oraciones de los hermanos, quería la ayuda del Espíritu, sobre todo en las dificultades. Sabía que no iba a ser avergonzado porque sabía en quién había creído. Anhelaba su libertad, no para su propio provecho, sino para llevar a otros al Evangelio glorioso de Cristo. Y en esto se gozaba. Quería todo esto para que el nombre de Cristo fuera magnificado, o por vida o por muerte. Es decir, que fuera magnificado en su cuerpo. Él dejó en las manos del Señor cómo servirle. Así también es la invitación de nosotros. Dispongámonos en las manos del Señor cómo servirle, cómo somos más útiles al Señor. Él dirá, ¿cierto?, si va a ser
por vida o por muerte. Él dirá, no es nuestra labor, sino que es descansar en las manos del Señor. Y eso de magnificado, otras traducciones hablan de exaltado, por ejemplo, de engrandecido. Cristo debe ser exaltado, magnificado en todo tiempo. Él debe recibir toda la honra, toda la gloria de Dios. Y eso implica también en nuestro cuerpo, que es templo también del Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, dijo, parafraseando, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esto de golpear hablaba de una disciplina de su cuerpo. Pablo daba golpes fulminantes, dice en comentarios, a los impulsos corporales para que no frustrara su misión de ganar a muchas almas para Cristo. La lucha es intensa contra el pecado, lo sabemos que sí, pero en la provisión y en la ayuda, en la provisión y ayuda del Espíritu sumado a la oración continua, podemos estar confiados en que nuestro Señor no nos avergonzará. Pablo magnificó a Cristo cuando obedeció el Evangelio de Cristo. Pablo magnificó a Cristo cuando predicó a Cristo. Y al seguir predicando a Cristo hasta estos tiempos que nosotros podemos ver a través de las Escrituras. Incluso frente a la muerte, estaba dispuesto de magnificar a Cristo con su propio cuerpo. Hechos 21:13. ¿Me ayudan a leer, hermanos? Hechos 21:13. Amén. Pablo estaba dispuesto a entregar su propia vida, si era necesario, por el nombre de Cristo, con un espíritu humilde, sumiso, demostrando la confianza de un verdadero hijo de Dios. Cuando llegara su momento de atravesar ese valle de sombra de muerte, Pablo estaba confiado. Y esa es la invitación también para nosotros. Muchos cristianos ya lo han hecho. Muchos cristianos ya padecieron por Cristo, por el nombre de Cristo. Exhibieron el poder sostenedor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Nosotros lo podemos ver. Porque muchos mártires del Señor fueron alabando al Señor, al sacrificio. Podemos ver el poder sostenedor del Espíritu de Dios. Fueron con fe, fueron confiadamente. Yo aquí le comentaba a mi esposa, yo creo que Pablo le marcó mucho la situación que vivió cuando él cuando conoció a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Yo creo que eso le marcó mucho a Pablo, porque Esteban fue sacrificado, fue apedreado. Yo creo que eso fue lo que le marcó mucho a Pablo. Y Pablo pudo después reconocer abiertamente que si era necesario, él también estaba dispuesto a entregar su propia vida. Vamos a terminar con el versículo 21 de este mismo libro que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias porque no nos dejas solos, Señor. Tu consejo y tu palabra es que nosotros podamos seguir adelante en la carrera. Y en esta carrera, Señor, en la cual estamos, tú nos dejaste ayudas valiosas como la oración que podemos hacer en todo tiempo, en cada lugar donde estemos y en medio de la aflicción, sobre todo, que podamos orar, Señor, para pedirte la dirección, para poder pedir, Señor, la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guiará también, Señor, a toda verdad, como dice tu palabra. Oh, Padre amado, nunca nos permita, Señor, que podamos avergonzarnos de ti,
ser objetos de vergüenza de tu nombre, sino más bien con toda confianza, Señor, podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre. Y eso podamos hacerlo en nuestro cuerpo, Señor, o por vida o por muerte. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús oramos. Amén.